Bueno, pues continuamos con esta mesa inaugural tras haber escuchado la disertación del doctor Antonio Ginabel, como os decía, un referente en el manejo asistencial de la epilepsia y un gran conocedor de todas las investigaciones que se desarrollan a nivel preclínico y clínico, que ha servido para situarnos en lo que él considera que son los retos de la epilepsia refractaria y donde tenemos que prestar atención en los próximos años, ¿no? Y como os comentaba, queríamos configurar una mesa inaugural en que hubiera representantes de los aspectos clínicos, de los aspectos neurocientíficos, tanto en preclínica como en nuevas intervenciones cognitivas. Y vamos a dar paso a Sandra Costa. Para mí siempre es un placer presentar a Sandra, porque cada vez que hoy en la charla siempre me hago un comentario y alguna pregunta y alguien que me dice que me habla de ciencia ficción, ¿no? Pues porque al final los que menos conocen del mundo de los organoides, todo lo que cuenta Sandra le parece que es como una película del futuro, ¿no? El utilizar ese tipo de células madre para ponerlas en un sitio del laboratorio donde interactúan entre ellas y constituyen una especie de mini cerebro en pequeñito al que le podemos decir, oye, ¿qué fármaco te gusta? ¿Qué fármaco no te gusta? ¿Tú de qué padre eres? ¿De qué madre eres? ¿No? Explicado de una forma muy sencilla, porque cuando nos tenemos que aproximar a unas técnicas tan innovadoras, a un desarrollo tan en boga y en la cresta de la ola como va a ser la próxima charla que vais a oír, pues casi nos tenemos que ir a la simplificación, ¿no? Porque no podemos abarcar eso que tenemos tan cercano, tan innovador y que lo tenemos en el mundo del síndrome de Dravet, en el mundo de la epilepsia refractaria, de las encefalopatías epilépticas y de desarrollo, afortunadamente con gente como Sandra Costa, que colabora con todos nosotros y nos va a generar sin duda alguna algunas de las grandes alegrías en los próximos meses y años. Aprovechamos para felicitarle su cambio de la universidad actual en la que está a la nueva universidad, porque seguramente eso significará también cierta estabilidad o más estabilidad y egoístamente también mejores desarrollos de los proyectos, ¿no? Y sin más, pues pasamos a escuchar a Sandra. Muchas gracias, Luismi, por esta introducción. La verdad es que siempre es un placer hablar para vosotros, tanto para las familias de apoyo Dravet como para todos los otros miembros de INDRE, porque se aprenden muchísimas cosas. Como vamos un poco tarde, voy sin más dilación a compartir mi pantalla. Y ya vais a ver que de ciencia ficción poco, que la verdad es que la ciencia ha dejado de ser ficción hace ya un tiempecito.
nuestro cerebro. ¿Y qué son los organoides? ¿Y qué son las células iPS? Las células, voy a empezar este gráfico al revés, las células iPS las conseguimos de células somáticas, principalmente de la piel o de la sangre de individuos, de humanos, tanto pacientes con diferentes tipos de enfermedades como individuos sanos, y lo que hacemos es las reprogramamos, las revertimos a los estadios iniciales del desarrollo para poder dirigirlas de nuevo a que produzcan los tejidos que nos interesan. Y en el caso de los que nos interesan a nosotros, el principal motivo de esta charla además son los organoides de cerebro. Entonces nosotros, para generar los organoides de cerebro, lo que hacemos es partimos de estas células que vienen de pacientes y que las hemos puesto en un estado de absoluta plasticidad en las que pueden generar cualquier tejido para, utilizando diferentes factores, pasar todos los hitos que ocurren en el desarrollo del cerebro hasta que nos dan estas estructuras globulares que habéis visto en la primera diapositiva al inicio de la charla, que es un organoide de cerebro derivado de IPS humanas. Y cuando tenemos estos organoides podemos hacer un gran número de estudios. Podemos hacer estudios de ciencia básica, que también tenemos en mi grupo de investigación y de formación de cerebro humano, pero principalmente, y la gran ventaja que nos han aportado esta tecnología, es que podemos modelar los diferentes tipos de enfermedades que afectan al cerebro humano. Y esto ocurre porque, al contrario que muchos de los otros sistemas que hasta ahora están disponibles, especialmente los sistemas in vitro, podemos recapitular muy bien esa citoarquitectura que ya captó hace más de 100 años Santiago Ramón y Cajal. Partimos de unas células que son progenitoras, que nos dan lugar a los diferentes tipos de neuronas que pueblan el cerebro humano. Y estas neuronas, tanto neuronas como células gliales, no nos tenemos que olvidar de ellas porque son cruciales en el desarrollo de la enfermedad, como veremos un poco más adelante seguro con Juan Encinas, son básicas en mantener la estructura y la función que necesitan las neuronas para mantener y para transmitir los impulsos eléctricos. Y con esta premisa es lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros hemos pretendido innovar o poner al abasto del estudio de las epilepsias y de los síndromes epilépticos. No solamente el síndrome de Dravet, sino un poco englobar los diferentes tipos de encefalopatías epilépticas, principalmente aquellas de origen genético, porque es donde las IPS tienen mayor relevancia, puesto que las IPS, al venir de las células del paciente, sepamos o no sepamos su diagnóstico genético, siempre vamos a poder tener el componente de cada uno de los individuos que nosotros estudiemos los organoides. Y para hacerlo lo hemos empezado poniendo a punto la tecnología. Nuestro laboratorio es un laboratorio relativamente joven, así que hemos tenido que empezar desde cero, y lo primero que hemos hecho ha sido decidir qué tipos de organoides queremos producir. Los organoides de cerebro, evidentemente el cerebro es una estructura muy grande, y especialmente el cerebro humano, en los que tenemos diferentes tipos de regiones que dan lugar a diferentes tipos de neuronas. Nosotros hemos elegido el protocolo que conocemos en el campo como el protocolo de Lancaster, porque a pesar de ser uno de los protocolos más variables, es uno de los protocolos que permiten reproducir el mayor número diferente de neuronas que pueblan el córtex cerebral. No tenemos gran prevalencia de neuronas del cerebelo o de neuronas de otras regiones, porque estas no engloban en nuestro interés, a pesar de que en algunos casos puntuales sí que podríamos encontrarlas. Pero principalmente nosotros nos centramos en estudiar las poblaciones del córtex cerebral, es decir, las excitatorias y las inhibitorias. Y los mini-brains o los mini-brains o los organoides obtenidos con el protocolo de Lancaster tienen esta particularidad. No solo eso, hemos seguido avanzando, porque esto es algo que ya estaba publicado y ya lo sabemos, ya se sabía en el campo y llevábamos años utilizándolo. Hemos querido ir un paso más allá y ver, nosotros vamos a necesitar estudiar la función de las neuronas, por lo tanto lo que necesitamos ver es si en estos organoides no solo podemos identificar los diferentes tipos celulares, aquí veis en verde marcados los progenitores que van a dar lugar a esas neuronas y en rojo las neuronas, sino queremos ver el entramado neuronal, pero mientras el organoide está en vivo, es decir, sería como tener un trocito del cerebro de los individuos que estamos estudiando
manteniendo su función. Y aquí veis este marcaje que es comercial, es Celluride, se incorporan este marcaje fluorescente en las membranas y podemos ver bastante claramente el entramado neuronal que las neuronas de este organoide están formando. Y gracias a esta estructura nosotros podemos hacer, por una parte, estudiar, modelar la enfermedad, como clásicamente hemos estado haciendo, pero además una de las cosas que proponemos y que veréis más adelante es utilizando estos marcajes en que el organoide todavía está en vivo, podemos probar la eficacia de los diferentes fármacos que están en nuestra disposición, combinarlos entre ellos y predecir cuál sería el mejor los mejores compuestos o la mejor pauta de tratamientos que se pueden aplicar a cada uno de los pacientes, independientemente de sepamos su diagnóstico genético o no lo sepamos, que es otra de las cosas en las que estamos trabajando, como veréis al final de la charla en una pequeña pildorita de información que no me he estado de incluir. Volviendo a los organoides, lo primero que hemos tenido que ver es exactamente, ¿podemos modelar la epilepsia? Y para ello hemos utilizado una base química. Hemos intentado modelar la hiperexcitabilidad que tienen las neuronas, modificando esta actividad utilizando kainato, que es uno de los compuestos químicos clásicos porque es un agonista de los canales de sodio en general. Ya conocéis aquí a nuestro famoso SC1A, el responsable de la mayor parte de las mutaciones de los pacientes con Dravet, y hemos querido ver si esto nos produce un efecto que podamos modelar en los organoides. Y en efecto esto es lo que vemos. Nosotros cuando ponemos una buena dosis de kainato, damos un chute de hiperexcitabilidad en las neuronas de estos organoides, vemos cómo hay una elevada toxicidad en el organoide. Vemos una pérdida de neuronas, lo vemos con el marcador de MAP2 y de astrocitos. Sin embargo, los organoides siempre mantienen una cierta capacidad regenerativa que vemos al haber un daño celular, vemos que hay un rescate de esos progenitores que eventualmente nos puede dar información también adicional conforme estamos teniendo un insulto suficientemente grave. Y posteriormente hemos intentado ver si podemos ver los efectos que hacen los fármacos antiepilépticos. Y uno de los que hemos probado en primer lugar es el ácido valproico, el valproato, que todos lo conocéis, el Depakine, y vemos también que cuando lo utilizamos a dosis altas, el Depakine, evidentemente, el valproato, tiene un efecto, perdemos progenitores de forma dramática y también tenemos una cierta pérdida de neuronas. Esto es mucho más variable, pero lo que claramente vemos es que hay una recuperación o un incremento de la reactividad de los astrocitos. Esto tiene mucho sentido respecto al funcionamiento de la terapia. Es decir, que estamos en el buen camino para poder modelar el efecto terapéutico de los diferentes regímenes terapéuticos que se dan a los pacientes en los organoides que nosotros disponemos. Y el siguiente paso ha sido ir a la madre del cordero, ¿no? A ver si verdaderamente los organoides de Dravet, estos son datos súper preliminares de hace un par de semanas, tienen... ahora no sé si voy a poder encender los vídeos sin quitar el láser. Aquí. Os voy a poner en rápido. Aquí vemos el aspecto que tienen, voy arriba y abajo, este es el aspecto que tiene un organoide control, un organoide sano, y este es el aspecto que tiene un organoide de Dravet. ¿Veis que no es muy diferente del sano, pero sí que nosotros creemos que podemos detectar unas diferencias? Esto es marcado, esto es en vivo, es un organoide que está vivo. Sí que creemos que vamos a poder detectar mediante tecnología de análisis de imagen sofisticada basada en inteligencia artificial muchas de las o algunas de las características que son diferenciales entre estos organoides tanto de Dravet como sanos. ¿Qué más tenemos por aquí? Y este es cuando hacemos el estudio molecular de estos organoides. Como parecen, aquí tenemos los organoides que vienen de células sanas y aquí tenemos los organoides que vienen de células de Dravet. Y vemos que claramente sí que hay una diferencia en cómo está conformado este organoide.
Sin embargo, vemos a grandes rasgos que ambos tienen el mismo tipo de células, que esto es parcialmente una buena noticia. Una de las cosas que quiere decir que nosotros podemos reproducir, el cerebro de un paciente de Dravet tiene neuronas exactamente igual que el de un paciente sano, pero lo que queremos evaluar es si las neuronas que podemos detectar en los organoides de los pacientes de Dravet tienen unas connotaciones moleculares diferentes, como ya sabemos que pasa en los pacientes, y si eso lo podemos ver reflejado en nuestro modelo in vitro. Y en última instancia, una de las cosas que a nosotros más nos interesa poder evaluar es la actividad neuronal dentro de los organoides. Y para eso hemos empezado a investigar si los organoides que tenemos, este vídeo que os voy a enseñar es también resultados muy recientes, con células sanas, si estos pacientes tienen un diferente actividad neuronal. Y podéis ver, esto se llama calcium signaling, que es un modelo parecido a la electrofisiología, pero mediante imagen. Podéis ver cómo las diferentes neuronas, que son estos puntos más blanquitos, se activan a lo largo del vídeo y perdemos algunas. Aquí, si os fijáis, hay una que aparece y desaparece. Pues esto sería el modelo en el que estamos trabajando para poder evaluar la actividad de los pacientes dentro del síndrome de Dravet. Pero la gracia de la cuestión no es hacerlo como lo hemos hecho aquí para un vídeo en una cosa, sino llevar esto a escalarlo para que podamos hacerlo de muchos organoides que vengan de un solo paciente y de muchos pacientes. Y para eso necesitamos automatizar, digitalizar todo el sistema. Esto es un proyecto que ya tenemos en marcha desde hace un cierto tiempo con nuestro colaborador Oscar Lao, en el que nosotros, Sisa, que está creo por aquí en la sala escuchando la presentación, y es la artífice de producción de muchos de los organoides que tenemos en el laboratorio. Si digitalizamos estas dos funciones que os he enseñado hasta ahora, tanto el componente molecular como el componente de la actividad, vamos a poder definir de una manera bastante, esperamos, fehaciente, cómo reaccionan los organoides en comparación a los tratamientos y poderlo aparejar a cómo ocurre en los pacientes. Y en esto es en lo que estamos trabajando y para lo que hemos conseguido en los últimos tiempos algo de financiación. Pero como os he dicho, una de las cosas más principales y que más nos preocupan, y seguro que Antonio nos ha hablado y que vamos a escuchar más a lo largo de los siguientes días en este congreso, es el diagnóstico clínico, el diagnóstico genético en las encefalopatías epilépticas. Sabéis que hay varios genes, desde luego el SC1A lo conocemos todos bastante bien, pero aún así sabemos que hay un gran número de pacientes que escapan al diagnóstico genético. Y nosotros hipotetizamos que muchos de estas de estos diagnósticos no definidos o no cerrados a nivel genético en pacientes que claramente tienen una clínica compatible con Dravet o con otras encefalopatías epilépticas, incluso farmacoresistentes, puede estar debido o puede venir debido a que las mutaciones, en vez de tener lugar en los genes, tienen lugar en las regiones que regulan la expresión génica. Nosotros, por ejemplo, el síndrome de Dravet, son heterocigotos, solo tienen una copia de un gen mutado, con lo cual lo que además pasa es que tienen menos cantidad de la proteína que se expresa. Esto no tiene por qué ser únicamente por mutaciones en el gen, sino porque una de las copias no funcione, sino porque su mecanismo para activar, su fuerza de motor, no es lo suficientemente fuerte como para que el número de transcritos o de proteínas sea el suficiente. Y esto viene en gran parte regulado por unas regiones que se encuentran a lo largo del ADN, que son las que reclutan la polimerasa, que es la que inicia la transcripción y se llaman enhances. En nuestro laboratorio, de hecho, inicialmente somos biólogos del desarrollo, es decir, que tenemos un background de genética y de epigenética bastante fuerte y es en lo que hemos estado trabajando. Isa, de nuevo, ha sido crucial en esta investigación y acá está preparando un pequeño report que intentaremos publicar en los próximos meses, en los que hemos identificado que muchas de estas regiones reguladoras tienen un componente conservado bastante fuerte y además no solo están conservados en las diferentes especies, que eso ya siempre es un signo de que tiene una actividad importante, porque una cosa que está muy conservada es una cosa que no está mutada, sino que además en muchos de estos casos hemos visto que en humanos
hay mutaciones que están en toda la población, mutaciones no patológicas que podemos identificar en ellas, sugiriendo que además no solamente son regiones importantes, sino que además son funcionalmente relevantes para la adquisición de rasgos del cerebro humano. Y esto es lo que hemos identificado. Si hemos estudiado cuántos de los 892 genes que están asociados a epilepsias tienen genes con estas características concretas, y hemos identificado que 14.800 enhancers que regulan a estos genes epilépticos tienen unas connotaciones evolutivas diferentes. Y aquí, si ponemos la lista, la veis pequeñita, pero identificamos mTOR, que da lugar a displasias, el gen de GNAOS, por aquí está DIRC, y por aquí, si no recuerdo mal, aquí está el KCNQ2, y por aquí abajo, si no recuerdo mal, estaba el SC1A y 1.8, que también, bueno, los conocéis bien. Es decir, que tenemos un elevado componente que no estamos detectando en la mayor parte de ensayos genéticos que se hacen en los diagnósticos clínicos, porque solamente miramos exomas, no miramos todas estas regiones reguladoras, y quizás tendríamos que empezar a ser un poquito precisos a la hora de buscar en algunas de estas regiones en aquellos pacientes que se escapan al diagnóstico genético. Y con esto acabo mi charla. Doy las gracias a los miembros del grupo, que son geniales y que hacen un trabajazo cada día. Aquí os enseño nuestra nueva localización, que ahora estamos en la Universidad de Barcelona, que es este despacho, bueno, donde estoy desde el despacho, y evidentemente las entidades que nos financian, y por supuesto a Jaume Bertran Petit, que ha sido crucial en darme apoyo para el desarrollo de este proyecto, y nuestro colaborador Óscar Lao, que es el que diseña toda el sistema de inteligencia artificial que nos permitirá predecir los mejores tratamientos en los pacientes. Con esto, supongo, dejo de compartir. No sé si me ha ajustado lo suficiente al tiempo, más o menos. No sé si se me oye, pero sí, el tiempo ha sido perfecto, Sandra. Muchas gracias por acercarnos lo que yo decía, esta tecnología tan innovadora, aunque ya lleva tiempo, pero sobre todo las posibilidades que aportan, ¿no? El poder desarrollar herramientas que de alguna forma ayuden a la elección de medicamentos en patología, en una medicina de precisión, una medicina personalizada, y por todo ese trabajo que se abre en la búsqueda de las alteraciones genéticas más allá de los exones. Muchas gracias, Sandra.